Lo primero, agradecer a Izquierda Abierta, a Tasio, por supuesto, y a Ana, que hayan hecho todas las gestiones posibles para que Antonio, en su tránsito por Madrid, en su breve tránsito por Madrid, pueda darnos la ocasión de hablar con él, de compartir con él esta tarde, que yo creo que va a ser muy fructífera como siempre, porque las charlas de Antonio siempre son espectaculares. Antonio es un auténtico genio de la difusión. Vale, ya sé que no te sonrojes, Antonio, ya lo sé. Bueno, Antonio es un científico titular del CSIC. Él evidentemente es una persona que tiene su profesión, una profesión, yo lo puedo decir, muy difícil, que requiere una enorme preparación y, sin embargo, él presta buena parte de su tiempo libre a la difusión de este problema que él ha percibido y en el cual está comprometido, en la difusión de este problema, que es la crisis energética. La crisis energética como tal y la crisis energética en todas sus conexiones con el problema social que tenemos ahora mismo, con la crisis financiera y, evidentemente, también con las perspectivas de futuro que tenemos y los problemas medioambientales. Antonio procede de un ámbito muy parecido al mío. Yo soy científico también como él, aunque yo me desenvuelvo en el sector privado, no como él que está en el sector público, mucho más mérito por parte de él, desde luego. Y os preguntaréis muchos por qué nosotros, yo desde mi perspectiva, más bien centrada en lo económico, aunque también en lo energético, en lo medioambiental, y él más en lo energético, pero también en lo económico y en lo social, nos prestamos a hacer de forma altruista, desde luego, podemos dar fe, esta difusión de estos problemas que percibimos en la sociedad. Antonio me consta que fue consciente de este problema, del problema al que nos estamos enfrentando como sociedad, este problema que supone la crisis energética hace ya bastantes años, no sé, aproximadamente, ¿cuándo fue, Antonio? Unos 14 años. Él ya lo veía venir, este problema, y en ese, digamos, sentimiento de que él tenía que difundir este problema que él percibía para toda la sociedad, porque no lo estaban haciendo quienes se suponía que lo tenían que hacer, pues está Antonio desde entonces. Las conexiones que hay entre la crisis energética y la crisis financiera son múltiples. La perspectiva que tiene Antonio de la crisis energética es una perspectiva, podríamos llamarla holística, una perspectiva que engloba la sociedad humana, que la concibe como dentro todo el problema que tenemos de la sociedad humana, de la crisis que estamos viviendo, como dentro de lo que es el ecosistema social. O sea, la sociedad humana, el animal humano, desenvolviéndose dentro de lo que es la biosfera. Desde esta perspectiva, Antonio trata de interpretar todos los fenómenos que estamos sufriendo, todos los problemas que estamos sufriendo y relacionarlos con la crisis energética. Como todo animal, el ser humano necesita utilizar unos recursos y esos recursos los utiliza para producir luego lo que es aquello que usamos, el alimento, pues nuestros vestidos, evidentemente el cobijo y, por supuesto, toda esta sociedad industrial en la que estamos viviendo. Pues desde luego yo no me voy a extender más, ya voy a dar paso a Antonio para que nos haga su exposición de todo este problema y os aseguro que nos va a asustar un poquito, aunque él ya sé que se modera e intenta no asustar demasiado a la gente. Más, venga, vamos a dar paso a Antonio y adelante. Bueno, lo primero quiero agradecer a Juan Carlos, a Ana y toda la gente que ha intervenido, que no lo sé, en preparar este acto, que me habéis invitado aquí para poder estar con vosotros. Lo segundo, dado que aquí sobran sillas y por ahí faltan,
pues creo que podemos... Y así también, si me tengo que tropezar, será menos estrepitoso. Bueno, como ha dicho Juan Carlos, yo lo que voy a hacer es interpretar el problema de la crisis energética. Más que ninguna otra cosa, primero lo voy a situar en contexto. Voy a ver hasta qué punto lo que está pasando con la disponibilidad de recursos en general y los energéticos en particular tiene mucho que ver con los problemas que tenemos. Evidentemente, los problemas son multifactoriales. La energía es simplemente un factor más. Lo que pasa es que, como veremos, es un factor muy importante y, si bien no nos permite saber exactamente lo que va a pasar, sí que nos permite saber hacia dónde nos vamos a ir por imposibilidad física, ¿no? Y justamente pues, por mi formación y porque tuve conocimiento de este problema hace unos 14 años, aunque realmente solo me decidí a empezar a hacer divulgación de él hace unos 4, viendo que efectivamente aquí no se hacía nada y que no parece que haya intención de hacerlo, y un poco entendiendo el por qué no se hace nada, pues bueno, empecé a hacer este esfuerzo de divulgación, utilizando el conocimiento que tengo, también utilizando los medios de los que dispongo, que aparte de mi entrenamiento como científico incluye el acceso a ciertos datos que no son tan fáciles de acceder a veces, aunque yo siempre intento ilustrar todo lo que yo explico con datos que son fácilmente accesibles por Internet, que en ese sentido tener Internet es bastante ventajoso. No me quiero enrollar mucho porque ya me enrollaré, voy a ir directamente a lo que es el contexto de la charla. Entonces, lo primero que voy a hacer es, de una manera sencilla, cualitativa, sin entrar en tecnicismos, explicar qué es la energía y por qué la energía es tan importante para la economía. Tengo después que introducir un concepto que, como veremos, pues es clave, que es el concepto de la tasa de retorno energético, que no es más que un concepto de rentabilidad, pero en vez de expresarlo en términos económicos, como lo solemos hacer, lo expresamos en términos energéticos, ¿no? Porque es una medida que nos da una idea más clara de qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y luego ya hablaré del concepto de peak oil, que creo que aquí, aquello que decía de predicar al coro, me parece que hay bastante coro aquí, ¿no? Porque ¿cuántos de los presentes han oído hablar ya de lo que es el peak oil? Bueno, esto no pasa nunca. Esto no pasa nunca. Esto es una demostración de que estoy predicando al coro. Entonces, como ya sabéis lo que es el peak oil, sí que ahí no me voy a extender, ¿vale? Y digo que, vamos, en general, lo que suele pasar en las charlas, que las hago en ámbitos más generalistas, es que sea un 20% de conocedores de lo que es el peak oil. En el mejor de los casos, ha habido alguna charla en la que a lo mejor había una persona que era un lector mío. Tengo uno que es un fan que me va siguiendo todas las charlas que hago en Gerona, pobre hombre. Pero bueno, está bien porque así ve los cambios que hay en las cosas nuevas que explico. Entonces, dado que vosotros ya veo que sois bastante conocedores, no lo explicaré en mucho detalle, aunque como esto se está grabando y quizá alguien lo pueda utilizar después, sí que lo explicaré un poco por encima, ¿vale? Haré una revisión rápida de cuál es el estado de las diversas fuentes de energía, explicaré un poco en qué mundo vivíamos, cuál es el mundo que estamos abandonando, ¿no? Y por qué. Y luego pues os explicaré un poco hacia el mundo hacia el que vamos, sin tampoco ir demasiado lejos, porque yo, como es lógico, lo único que hago es dibujar tendencias de corto plazo, una extrapolación lineal, ¿no? Es muy difícil hacer un vaticinio de qué es lo que va a pasar a 20, 30 años vista. Podemos más o menos ver lo que no va a pasar. Exactamente lo que va a pasar, en muy buena medida, depende de nosotros y depende de la reacción social que hay delante de los problemas que se plantean. Y por último, pues presentaré las conclusiones. Energía y economía. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía de una manera sencilla, que todos podamos entender? Bueno, pues energía, para lo que a nosotros nos interesa, es la capacidad de hacer trabajo, ¿no? Yo tengo una fuente de energía y con esta fuente de energía yo soy capaz de realizar ciertas operaciones, de producir ciertos bienes materiales o de prestar ciertos servicios. Todo lo cual, evidentemente, tiene un impacto económico. Y también puedo realizar otras actividades que quizás no tienen un valor monetario asociado o no contabilizado, pero bueno, que son útiles para la sociedad y para nosotros. Fuentes de energía con las que estamos muy familiarizados, pues por ejemplo, las derivadas del petróleo, los combustibles líquidos, pues el gasoil, la gasolina, el queroseno, que típicamente los utilizamos para mover maquinaria más o menos pesada, ¿no? Pues ya puede ser un coche, o puede ser un camión, un tractor, una excavadora, un avión, un barco. Pues este es el tipo de máquina que nosotros accionamos utilizando petróleo, ¿no? En menor medida también se utiliza para quemar. Otra fuente de energía, otra forma, digamos, otro reservorio de esta capacidad de hacer trabajo que podemos aprovechar en un momento determinado para hacer cosas útiles es el gas natural, que bueno, pues en muchos hogares existe pues, para calentar la comida, lo puedes utilizar, o para calentar la casa.
y que, por ejemplo, a nivel industrial se utiliza bastante en cosas como hornos de cementeras, ¿no? El cemento esencialmente se hace calcinando roca. Bueno, pues necesitas utilizar mucha energía y lo típico es utilizar gas porque es bastante barato en relación a las calorías que te dan. Otra fuente de energía que se utiliza mucho en el mundo, que de hecho va a ser la que dentro de poco va a ser la primera fuente de energía en el mundo, es el carbón. El carbón que se puede utilizar para quemar, se utiliza mucho para producir electricidad en el contexto del mundo, no en España, pero en Estados Unidos, en China, se está utilizando mucho carbón para producir electricidad, básicamente para hacer hervir unas grandes ollas que mueven unas turbinas que mueven unos alternadores con lo que producimos electricidad. Y bueno, tiene algunos usos específicos, por ejemplo, un determinado tipo de carbón, es el carbón de coque que se llama, se utiliza en las acerías, en los altos hornos, para hacer acero al carbono, que es más resistente. Y luego ya otra forma, que no fuente de energía, a la que estamos muy acostumbrados, que de hecho es a la que más claramente identificamos como una forma de energía, es la electricidad, ¿no? Con la electricidad pues accionamos muchos dispositivos de escala humana, de escala doméstica, ¿no? Por ejemplo, pues todos los electrodomésticos que tenemos en casa, el ordenador, este proyector que está proyectando esta imagen, este micrófono que lo está grabando, el ordenador que reproduce las imágenes y demás. Hasta el punto de que tendemos a identificar energía con electricidad. Pero tenéis que pensar que en el contexto de España la electricidad no es más que el 21% de toda la energía final que se consume. Es una fracción significativa, pero pequeña, minoritaria, no es la mayoría. Y en el contexto del mundo es el 10% de la energía final. O sea que la electricidad es importante, pero no es ni de lejos toda la energía. Y además, como digo, la electricidad no es una fuente de energía, sino una forma, una manera de tener la energía para hacer cosas útiles con ella. Y típicamente uno hace electricidad pues utilizando, pues quemando combustibles, o bien a través de sistemas de captación de energía renovable, como una presa, una central eólica, un parque eólico, o una placa fotovoltaica. ¿Cuánta energía se consume hoy en día en el mundo? Yo ahora os explicaré que no tenemos suficiente energía para continuar haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Que ya empieza a haber problemas para abastecernos de energía. También está el tema de las formas de la energía. Hay algunas que son más prácticas y más útiles para hacer según qué cosas que otras. Pero bueno, si voy a decir que vamos a tener problemas con el abastecimiento de energía, que ya estamos teniendo problemas con el abastecimiento de energía, la primera cosa que tenemos que ver es cuánta energía se consume en el mundo. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es una crisis energética? ¿Realmente nos estamos quedando sin energía? ¿Cuánta energía consumimos? Bueno, pues de acuerdo con los datos del informe anual de BP del año 2011, esto que diré ahora refiere al año 2011, en el mundo del año 2011 se consumieron 570 exajulios de energía, lo cual la verdad es que nos deja así bastante tibios. 570 exajulios. Un julio, aparte de Julio Iglesias, pues no es el tipo de cosa que uno suele ver por la calle, ¿no? Julio es la unidad del Sistema Internacional de Energía, pero no dice nada a nadie realmente. Y hexa quiere decir 10 a la 18. O sea que es una cantidad muy grande, ¿no? Pero tampoco es una cosa... Cuando las cantidades son muy grandes uno pierde la noción, no es capaz de decir si es mucho o si es poco, ¿no? El PIB de España es aproximadamente, dicen, 1 billón de euros, ¿no? ¿Esto es mucho o es poco? Pues no es una cosa que tú puedas experimentar, no sabes lo que es, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes, cuando empiezan conmigo, les digo que en física nada es grande ni es pequeño, sino es por comparación con otra cosa. Las cosas hay que ponerlas en contexto. Entonces, una forma de contextualizar esta cantidad de energía que se ha consumido para todos los usos humanos en el planeta Tierra, este año, el año 2011, pues puede ser compararlo con toda la energía que llega al planeta Tierra desde el Sol en el mismo periodo de tiempo. Y se ve que esta cantidad, con tantos ceros como tiene, en realidad solamente es una 10.000ª parte de toda la energía que llegó desde el Sol hasta la Tierra durante aquel año. Visto así, parece que la cantidad de energía que estamos consumiendo es prácticamente insignificante. Pero este tipo de comparaciones tampoco es muy humana, porque ninguno de nosotros es la Tierra. Hay algunos que estamos más rellenitos que otros, pero no llegamos a este volumen, ¿no? Aparte que es un poco engañoso por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, bueno, esto es lo que llega arriba de la atmósfera, abajo de la atmósfera llega solamente la 10ª parte, aún así es muchísimo, es 1000 veces más que lo que se consume. Pero luego tienes que tener en cuenta que llega distribuido, esparcido por toda la superficie terrestre, 3/4 partes de la cual, no olvidemos, son mares. Y no es fácil poner placas fotovoltaicas allá. Y luego hay otras partes que son más o menos accesibles. Y al final el problema que tienes es que tienes mucha energía, pero la tienes muy dispersa. Entonces, realmente aprovecharla no es nada sencillo. Y nos puede dar esta comparación que suele gustar a la gente que, digamos, defiende la alternativa fotovoltaica. No es realmente muy informativa sobre el estado de la cuestión, sobre si esta es mucha o es poca energía.
para hacer estas cifras un poco más inteligibles, para expresarlas en unos términos un pelín más humanos, más cercanos a nuestra experiencia del día a día, una cosa que uno puede hacer es, en vez de trabajar con energía, uno puede trabajar con la potencia media equivalente, ¿no? Una potencia media equivalente es, ¿cuál sería la potencia de una máquina que si trabajase a ritmo constante durante todo un año hubiera consumido esta cantidad de energía? Bueno, pues esa máquina equivalente o conjunto de máquinas equivalentes tendría una potencia equivalente, potencia media equivalente de 18 teravatios. Esto ya es un poquito más inteligible. Un vatio es una cosa que, bueno, nos suena, las bombillas tienen vatios y las neveras también tienen vatios y estas cosas, o sea que, bueno, algo ya nos va sonando. Y lo de tera, como ahora hay discos de terabytes, pues también nos suena, ¿no? Tera quiere decir 10 a la 12, o sea que esto quiere decir 18 y luego 12 ceros de vatios. Pero de nuevo sigue faltando ponerlo en una escala humana. Es una escala, digamos, más cotidiana, pero todavía no tiene una escala humana. Para llevarlo a la escala humana, una cosa que uno puede hacer, simplemente para hacerse una idea, es repartir. Imaginemos que estos teravatios de potencia media equivalente estuvieran repartidos entre todos los 7.000 millones de habitantes que hay en la Tierra. Entonces, lo que nos saldría es que cada habitante de este planeta le tocarían 2.500 vatios de potencia media equivalente. Es decir, el consumo energético del planeta equivale a, no está así evidentemente, pero equivale a que cada habitante del planeta tuviera una máquina de 2.500 vatios funcionando sin parar cada segundo de cada día los 365 días del año, ¿vale? 2.500 vatios ya es una cosa pues bastante de andar por casa, ¿no? Porque esto es más o menos lo que consume una lavadora con el ciclo de agua caliente. O sea que esencialmente nuestro consumo de energía equivale a tener una lavadora con el ciclo de agua caliente trabajando cada segundo de cada día los 365 días del año. Lo cual, hombre, la factura sería importante, pero no parece algo muy intimidatorio. Eso se debe al hecho de que hemos perdido completamente la noción de lo que es la energía y del esfuerzo que representa cada vatio que estamos consumiendo ahí. Tenéis que pensar que un hombre adulto, sano, fuerte, en buena condición física, equivale aproximadamente a una máquina de unos 100 vatios. Aproximadamente. O sea que estos 2.500 vatios por persona del planeta equivale a que cada habitante de nuestro planeta tuviera detrás 25 esclavos energéticos virtuales, inagotables, que estarían trabajando para él cada segundo de cada día los 365 días del año. Y además, como sabemos, evidentemente esta distribución de esclavos virtuales no es homogénea, ¿no? En el mundo las cosas no están repartidas de una manera, digamos, equidistribuida, justa o proporcional. Y, por ejemplo, pues la típica McMansion de los Estados Unidos, que vemos en las películas, pues esencialmente representa tener 18 esclavos solamente para mantenerla en marcha, a esa casa. Esto hace que, aunque la media es 25 esclavos por cada habitante de este planeta, en España pues la media es de 45, en Alemania es de 60 y en los Estados Unidos es de 120. Así que cuando nos preguntemos cuánta energía estamos consumiendo, si es mucha o es poca, tenemos que pensar que tenemos detrás las auténticas galeras de Ben-Hur remando para nosotros sin descanso cada segundo de cada día los 365 días del año. Un ejemplo que suelo dar para que la gente entienda hasta qué punto no somos conscientes de lo que representa la energía y la cantidad de energía tan inmensa que realmente estamos consumiendo es expresar en estos términos la energía contenida en un litro de gasolina. En un litro de gasolina, si uno lo expresa en estos términos, hay el equivalente al trabajo que un hombre adulto, sano, fuerte haría si trabajase sin parar 4 días y medio. 4 días y medio. Eso es lo que hay en un litro de gasolina, que lo vemos como algo banal y que lo compramos por 1 euro y pico y encima nos quejamos. Y esto es fácil de entender. Si tú echas un litro de gasolina en un coche que pesa tonelada o tonelada y media y haces una conducción más o menos económica, puedes conducir 16, 20 kilómetros. Y ahora puedes probar a coger ese mismo coche que pesa tonelada o tonelada y media y empujarlo durante esos 16 o 20 kilómetros a ver cuánto tiempo tardas. Y eso que de la energía de la gasolina se desperdicia en 3/4 partes en el motor de explosión. Bueno, yo creo que esto nos da una idea de hasta qué punto estamos un poco malcriados. Estamos acostumbrados a tener mucha energía al alcance y no nos damos cuenta de lo que cuesta tenerla y de la cantidad tan inmensa que estamos consumiendo. Dado que la energía la podemos utilizar para hacer lo que nos dé la gana, resulta que gracias a que disponemos de este flujo tan grande, tan inmenso de energía detrás, este ejército que cada uno de nosotros tiene detrás virtualmente, o bien las grandes empresas tienen muchos y nosotros algo tenemos, ¿no? Gracias a que disponemos de esta enorme cantidad de energía, somos capaces de incrementar nuestro output económico, somos capaces de generar muchos bienes y servicios, que eso es justamente lo que mide el PIB.
el valor económico de las transacciones de los bienes y servicios que se producen en un territorio durante un determinado periodo de tiempo. Esta gráfica que muestro aquí es una gráfica de las que suele poner la Agencia Internacional de la Energía. Últimamente ya es un poco más reacia a ponerlas porque se ven muchas cosas, de la relación que hay entre el PIB, en este caso es el PIB de todo el planeta Tierra, expresado en dólares constantes del año 2000, esto es una gráfica hecha hasta el 2004, y además con paridad de poder de compra para evitar los efectos de cambio de divisa, ¿no? O sea que es una medida objetivada más o menos de todo el PIB del planeta Tierra. Esto es en el eje horizontal. Y en el eje vertical es el consumo de energía de todas las fuentes de energía que está utilizando el ser humano, todas ellas, acumulado. Expresada en este caso en millones de toneladas equivalentes a petróleo. Y lo que se ve es que hay una relación bastante estrecha. Si sube el PIB, sube el consumo de energía. O más bien es al revés. La energía es un prerequisito. Si yo no dispongo de energía, yo no soy capaz de producir esta cantidad de bienes y servicios que necesito. La energía no es una mercancía más. Tú la necesitas para poder mover todo este output económico. Sin ella no lo podrías improvisar. No solo hay una relación muy estrecha entre el PIB y la energía, sino que también lo hay, más en concreto, con el petróleo. De todas las fuentes de energía, como veremos enseguida, y como por lo que he visto por las manos alzadas ya sabéis, la fuente que está dando más problemas y además es justo la más versátil y la más difícil de sustituir es el petróleo. Esta gráfica que enseño aquí está extraída de un informe de la Comisión Hirsch, que encargó la última administración Bush, de Bush hijo, para estudiar el problema del peak oil. Y lo que muestra esta gráfica de nuevo es el PIB de la Tierra, pero no es el absoluto, sino la variación porcentual anual, y la compara con la variación porcentual de la producción de petróleo. Específicamente petróleo, no toda la energía, solo petróleo. Y en general se ve que con una anticipación de unos 6 meses cada bajada de la capacidad productiva del petróleo avanzaba a la llegada de una recesión. De hecho, hay un profesor de economía de la Universidad de California, San Diego, que se llama James Hamilton, que ha estudiado esto y ha conseguido encontrar una conexión entre los altos precios del petróleo, aunque aquí es más bien disponibilidad de petróleo más que precio, y que su país entre en recesión. De las últimas 11 recesiones, 10 han estado desencadenadas por una subida del precio del petróleo por encima de un umbral que luego discutiremos. ¿Qué es la tasa de retorno energético? Esto, como ya sé que lo sabéis, pues esto es solo para repasar, ¿vale? Como ya sabéis, para obtener energía se necesita primero invertir energía. Y esto pasa con cualquier fuente de energía. Para conseguir petróleo yo tengo que hacer prospección, lo cual ahora mismo implica utilizar medios sísmicos, grandes ordenadores, luego hacer un agujero, que el agujero sale seco, tienes que hacer otro agujero. Típicamente se perforan entre 3 y 5 agujeros antes de encontrar uno que realmente da petróleo. Todo esto consume energía, evidentemente. Estamos hablando de grandes profundidades, rocas muy duras. Y al final pues tienes que montar pues, toda la torre de explotación, las conducciones, etcétera, etcétera. El refinaje y demás. Vale. Si yo quiero hacer una placa fotovoltaica, pues yo tengo que fundir el silicio a altas temperaturas en un horno que consume mucha energía. Luego tendré que hacer toda la circuitería, el marco de aluminio, el acetato, todo tengo que poner allí para que al final luego tengo que instalarlo, lo tengo que mantener y eventualmente lo tengo que desmantelar. Todo lo cual consume energía. Entonces, el proceso de adquisición de energía, como pasa en cualquier proceso natural, lo mismo que le pasa a un depredador cuando intenta cazar una presa, también consume energía en el proceso, uno tiene que ver el balance entre la energía que uno consigue y la energía que uno ha invertido para poder conseguir esa energía. Y tiene que ser suficientemente bueno, claro está. Y esto es justamente lo que mide la TRE. La TRE, que es un concepto estático, entonces no se puede aplicar en todo caso, esto ya con Juan Carlos lo hemos discutido muchas veces. Lo que mide es el cociente entre la energía producida durante toda la vida útil de una determinada fuente y la energía que se ha consumido durante toda la vida útil para poder producir esa energía. ¿Vale? Es un balance, es una especie de rentabilidad, un tanto por uno. Yo invierto 1 julio y obtengo 5. Bueno, pues vale, esta es la rentabilidad de mi fuente. Se considera toda la vida útil porque típicamente las fuentes son muy dispares, hay algunas que requieren más energía al principio, otras más al final, bueno, para tener una medida más coherente de qué es lo que está pasando. Si tú tienes que una determinada fuente tiene una tasa de retorno energético, una TRE menor que 1, no tienes una fuente de energía. Si la energía que produces es inferior a la energía que consumes para producirla, bueno, pues desde luego desde el punto de vista de fuente de energía es un mal negocio, ¿vale? Puede tener sentido aún porque lo que necesitas es una forma especializada de energía que te es útil para hacer cosas. Por ejemplo, el caso de la electricidad. Tú si vas a una central térmica convencional, el 65% de la energía se desperdicia. La energía de combustión del carbono, del gas se desperdicia. Si es ciclo combinado, en todo desperdicias
el 45%. Pero es igual, te produce electricidad que a ti te es útil para hacer otras cosas. No es una fuente de energía, es un vector, es una manera de transportar la energía para hacer cosas útiles. Si produces hidrógeno, tampoco hay minas de hidrógeno en el mundo, la economía del hidrógeno no está a la vuelta de la esquina, por lo menos no de esta. Bueno, pues lo que tienes que hacer es algún tipo de reacción química o física, por ejemplo, la electrólisis del agua, para separar el hidrógeno, y esto consume energía, y consume más energía que la que luego te retorna. Eso es el segundo principio de la termodinámica y no podemos escapar de él. Pero bueno, puede ser una cosa interesante si te interesa almacenarla para un uso posterior, ¿no? Vale. Si tú tienes una TRE pequeña, más grande que 1, pero pequeña, lo que te puede pasar es que la fuente de energía no sea rentable en términos económicos, desde el punto de vista del inversor, que lo que busca lógicamente es ganar dinero, ¿no? Pongo un ejemplo, lo he sacado al azar. Digamos que tenemos un sistema con una TRE de 2 y una vida útil de 30 años. Si tú esto lo expresas según la fórmula de interés compuesto como una tasa equivalente, un porcentaje equivalente anual, esto equivaldría a un 2,3% anual. Es decir, la cantidad, esta TRE implicaría como si cada año uno tuviera un 2,3% más de energía que el año anterior. Evidentemente esto no es así, va de otra manera, pero lo que quiero decir es, si uno mira la rentabilidad en el global, equivaldría a tener una rentabilidad del 2,3% anual. En términos de energía, en términos económicos, lógicamente debe ser inferior, porque aparte del coste de la energía que necesitas consumir, pues tienes otros costes financieros, abogados, pleitos, historias, lo que sea, que te hacen disminuir esta rentabilidad. Y claro, con un 2,3% energético tendrás un 2 o un 1,5% en términos económicos. Es muy difícil hoy en día convencer a un inversor para que haga una inversión con una rentabilidad del 1 o el 1,5% anual. Esto no va a pasar, ¿no? Aquí tienes un problema. Una cosa que se conoce estudiando diversas sociedades antiguas, mediante análisis antropológicos, es que si uno mira todas las fuentes de energía que utilizaban y uno mira la TRE media, o sea, básicamente hace este mismo cociente de aquí, lo hace cogiendo toda la energía que se producía y la divide por toda la energía que se necesitaba consumir para producirla, el balance nos da que es un factor 10. O sea, estas sociedades típicamente, pero estamos hablando desde los cazadores-recolectores, las primeras sociedades agrícolas del Neolítico, las sociedades medievales, las sociedades modernas, que utilizan fuentes de energía cada vez más complejas y diversas, pero en general se sitúan alrededor de 10. Lo cual es lógico, porque la procuración de energía es solamente una cosa más que uno hace en la sociedad, pero no es el objetivo. Nosotros no vivimos para conseguir energía. ¿Vivimos para qué? Para mantener a nuestros hijos, pero esto consume energía. Vivimos para mantener a la gente mayor, pero esto consume energía. Para mantener nuestras infraestructuras, para crear de nuevas, quizá para construir iglesias o ayuntamientos, todo esto consume energía. Y una sociedad estructurada típicamente requiere unos excedentes de energía que están en el orden de un factor 10. Algunos autores dicen que quizá con un 5 quizá se puede mantener una sociedad estructurada, pero esto no está tan claro, ¿no? En todo caso, tiene que ser un valor relativamente elevado, no basta con que sea un poquito más grande que 1, para poder mantener una sociedad de manera estacionaria con el tiempo. ¿Vale? Y ese es el problema ahora mismo, porque muchas de las fuentes de las que hablaremos pues tienen TREs que tienden a bajar con los problemas que ello puede conllevar. Precisamente es esta tasa de retorno energético la que al final nos gobierna el ritmo de producción de los yacimientos, y esto hace que los yacimientos no sigan una curva constante, sino que al final uno tiene que aceptar que, bueno, pues al principio la producción sube y finalmente baja, que ese es el concepto de peak oil, que como ya ha quedado claro todos conocéis, o cenit productivo, en este caso el petróleo, pero que se aplica también a otras materias primas energéticas. Y básicamente la idea de fondo es que los recursos minerales no se pueden extraer a un ritmo constante, sino que tiene que ser una cierta curva de producción. Hay una fase de aprendizaje en la que se va sacando cada vez más, una fase de madurez en la que, bueno, pasan muchas cosas porque la vida es muy complicada, y luego hay una fase de declive, ¿no? En la que ya poco a poco la producción decae. Muchas veces la gente no entiende por qué pasa esto, pero también esto es por la poca comprensión del fenómeno geológico que hay detrás. Y es que, bueno, yo cuando estudiaba en la extinta EGB, yo lo que veía en mi libro de texto es que el petróleo era unas bolsas, tú llegabas allí, pinchabas y por la fuerza de la roca que hay encima, la presión de la roca que hay encima, el petróleo sale como hemos visto en Gigante y tantas películas, ¿no? En realidad la cosa es un poquito más complicada. El petróleo generalmente se forma por la descomposición de algas y otros organismos en una roca, han quedado insertos dentro de una roca porosa, típicamente arenisca, ¿no? Pues en el lecho del mar ha formado una roca. El petróleo está ocupando los canalillos, los intersticios de esta roca, y si tú pinchas, pues bueno, pues por la presión de nuevo el petróleo sale, pero estos canalillos comienzan a colapsar, a cerrarse y va siendo cada vez más difícil sacar el petróleo, igual que si estuviera absorbiendo de una esponja, básicamente. ¿Qué puedes hacer cuando el petróleo empieza a dejar de salir? Pues puedes coger y abrir otro agujero y empujar con gas o con líquido para que salga el petróleo.
o si no, hacer una pequeña explosión para que salga, o yo qué sé, ir a hacer un agujero un poco más allá. Al final el problema que hay es que lo que te va quedando es cada vez más disperso, más residual, y te va costando cada vez más extraerlo. Llega un momento que te cuesta demasiado. Te cuesta demasiado en términos económicos, que es lo que se mira cuando se hace la inversión, pero te cuesta demasiado en realidad en términos energéticos. Acabas gastando, si quieres sacar más petróleo, tienes que gastar más energía que la que luego te va a retornar. Y esto no interesa, esto no lo vas a hacer, no tiene ningún sentido. Ni termodinámico ni económico. Entonces, al final, ¿qué haces? Aceptas que no tiene sentido continuar haciendo un esfuerzo por sacar todo el petróleo. Técnicamente se puede extraer, pero no es interesante extraerlo. Tenéis que pensar que la mayoría del petróleo se queda en el subsuelo. Lo típico, la media a nivel de los yacimientos en el mundo es que en el subsuelo se queda el 65%, solo sacamos el 35%. Esto es lo típico. El problema es que ese 65% está tan disperso que intentar recuperarlo costaría demasiada energía, no saldría a cuenta. Y este es el gran problema al final. Y no vas a dar cuenta nunca, porque, bueno, para eso está la termodinámica, ¿no? Machacando. La curva de Hubbert. Este señor, Mario Joaquín Hubbert, de los años 50, utilizando modelos que ya existían para describir la producción de minas de carbón, derivó un modelo para estudiar el comportamiento del petróleo producido por campos, pozos, regiones y demás. Es un modelo idealizado, es una simplificación de la realidad, no es la realidad, pero nos permite entender algunos procesos, permite entender algunas cosas. Un modelito que, como digo, es muy sencillo, se basa en dos postulados básicos. El primero, que es bastante de sentido común, es que la probabilidad de hacer nuevos hallazgos, encontrar un nuevo yacimiento, depende de cuántos faltan por descubrir, ¿no? Cuantos más quedan por descubrir, es más fácil encontrar uno nuevo. A medida que nos vamos quedando sin yacimientos, pues lógicamente nos cuesta más encontrar el siguiente y típicamente son más pequeños, ¿no? Esto es como cuando estás jugando la guerra de barcos, lo primero que le sueles atizar es al portaaviones y lo que no hay manera de hundir es el submarino. Es un poco esta situación. Luego, los recursos, que es la segunda hipótesis de Hubbert, es que los recursos se explotan con la máxima eficiencia. Y además esta es constante. Esto es justamente lo que en la realidad suele fallar más, porque evidentemente no solo hay los condicionantes geológicos, sino que también hay los económicos. Y la vida productiva de los países pues, es compleja por muchos motivos. El resultado de este modelo sencillito de Hubbert es una curva logística que tiene este aspecto. Las reservas o petróleo que aún queda por descubrir, esta QDT, en función del instante de tiempo T en el que te encuentras, sigue esta curva de forma sigmoidal y la producción no es más que la derivada cambiada de signo de las reservas. Bueno, esto es alguna pequeña bizarrería matemática porque había que ponerla, pero es la última fórmula de la presentación. O sea que no se me espanten ni se me duerman. El resultado de este modelito pues es una curva con forma acampanada, que no es una campana de Gauss, es que no es una campana de Gauss. Existen más campanas en este mundo que la campana de Gauss. Y esta no es de Gauss. De hecho, no tiene ni por qué ser simétrica. Puede ser asimétrica y, como vemos en algunos casos, algunas curvas de algunos tipos de recurso son muy asimétricas en un sentido o en el otro. Y bueno, al que le gusten más las mates, pues este parámetro A que yo ponía aquí se relaciona con el ratio de probabilidad, la probabilidad de encontrar nuevos yacimientos, y la B se relaciona con la eficiencia en la extracción. Y aquí tenemos un ejemplo de la vida real. Esto es, los puntos en azul es la producción de los campos de petróleo de Noruega explotados en el Mar del Norte, y la curva roja es el mejor ajuste a la Hubbert. Y se ve que bueno, pues que bastante bien, hay algún punto que se sale un poquito, pero bueno, incluido el declive, incluido el paso por el pico. Los noruegos son gente eficiente y constante, entonces bueno, pues el modelo Hubbert funciona bastante bien. Como he dicho varias veces, el modelo es una idealización, pero nos da ciertas pistas importantes. Las pistas importantes que nos da es que uno no puede evitar las consecuencias fatales de la curva. Siempre habrá una fase de subida rápida inicial y siempre habrá una fase de declive hacia el final, que también será rápida. Si uno mejora la eficiencia de la extracción, porque hace más inversión, introduce nueva tecnología, etcétera, puede acelerar la subida, pero como el petróleo accesible es el mismo, pues aceleras también la bajada. Si se empeora la eficiencia, cosa que a veces pasa porque el país pues, tiene una guerra, una revuelta, o porque el país decide retener una parte de su producción para controlar los precios, lo que hacía la OPEP, hasta que se han quedado sin capacidad ociosa, se puede generar un plató, una meseta, un tiempo relativamente prolongado en el que la producción no varía. Pero igualmente estás renunciando a parte de la producción e inevitablemente al final llegarás al descenso terminal en algún momento. Y una cosa importante es que la deducción de Hubbert incluye los recursos por descubrir. A mí a veces me hace gracia cuando me dicen, oye, mira, han encontrado un campo de petróleo y ya está, ya no hay problema con el petróleo. Digo, bueno, es que esto es business as usual, esto es lo normal.
Lo normal es que se encuentre continuamente nuevo petróleo y lo normal es que continuamente se esté poniendo nuevo petróleo en producción. Y esto ya lo incluye el modelo de Haber. Él ya cuenta con que va a pasar eso, con que se va a encontrar más petróleo, justamente es una de las hipótesis del modelito, y que se va a poner en producción. Tenéis que pensar que de petróleo convencional, cada año, típicamente, durante los últimos 30 años, se encuentran unos 10.000 millones de barriles cada año, que no está mal. Lo que pasa es que el mundo consume 35.000 en este momento cada año. Entonces aquí hay un desbalance que evidentemente pues, tiene que tener consecuencias, digamos que no muy buenas, ¿no? También a veces me hace gracia, porque ahora que se empieza a hablar más del tema del peak oil, se dice, bueno, la teoría del peak oil, y digo, bueno, teoría de 35 países, o sea, de los 50 productores o así que tiene el mundo de petróleo, que lo han sido, 35 ya han llegado a su peak oil. Ya lo han hecho. Entonces, para ellos, desde luego, no es una teoría, es un hecho constatado. Y aquí pongo algunos ejemplos que veréis rápidamente, no me entretendré demasiado con ellos, pero aquí tenéis, para ilustrar el ejemplo de México, la curva sólida gris, esta curva sombreada gris, es la producción de petróleo del país, ¿vale? Como veis, hay una fase inicial de aprendizaje, luego, bueno, pues aquí pasan muchas cosas y al final pues hay una cierta fase de declive, ¿vale? La línea negra es el consumo de este país, porque claro, los países también consumen petróleo aparte de producirlo. Y además, como se van industrializando, la población quiere que le des petróleo subsidiado, bueno, todo este tipo de historias que lógicamente pasan, pues la producción, el consumo va subiendo. La diferencia entre la curva gris, que es la producción, y la línea negra, que es el consumo, se pinta en verde si hay excedentes, es lo que se destina a la exportación, y se pinta en rojo si falta, básicamente. Y como veis, bueno, pues México hizo su peak oil hacia el año 2004-2005 y desde entonces está en un declive, ahora está haciendo un gran esfuerzo para evitar el declive terminal, no consiguen remontar y bueno, la tendencia general es ir a la baja y como además su consumo interior sube, pues las exportaciones disminuyen rápidamente. Esto es lo que suele pasar en los países que ya han pasado el pic en promedio, el pico de producción. Típicamente cada 1% que desciende la producción, lo normal es que las exportaciones decaigan un 2%, decaen a un ritmo que es el doble de rápido. Creo que sabéis que en este momento en México hay un gran debate por la reforma energética que están haciendo allí, que tiene mucho que ver con esto, con el problema de que no faltando tanto, el consumo interno va a capturar la producción y aquí puede haber problemas muy serios. Luego también discutiremos sobre eso. Y como digo, no es una teoría el peak oil. Mirando por países es un hecho constatado. Hay países como Noruega que hicieron una explotación muy prudente, pero todavía así pues, llegaron a su pico y ahora están en decrecimiento. Países como Venezuela, con una historia muy turbulenta, con grandes bajadas, luego subidas y dificultades para mantener la producción. Argelia y luego países que, bueno, que en su momento fueron exportadores y que han dejado de serlo, como Inglaterra, que lo dejó de ser, el Reino Unido, que lo dejó de ser hacia el año 2005 más o menos, Indonesia, que lo dejó de ser hacia el año 2003 y tuvo que dejar la OPEP, Argentina, que dejó de exportar petróleo hacia el 2011, y esto quizá permite entender algunas cosas que han pasado en aquel país, o Malasia, ¿no? Pues bueno, esto es una historia repetida. Podemos poner hasta 35 ejemplos iguales, y de hecho los países que aún no han llegado a su peak oil, muchos de ellos están muy cerquita. Arabia Saudita es el ejemplo paradigmático. De esto del peak oil no habla ni Dios. Esto es una paja mental de unos frikis que cogen los informes de la CIA y los leen en diagonal y cogen una palabra de cada tres y les sale el anticristo o alguna cosa de esto, ¿no? Bueno, pues no es verdad. O sea, es un tema que de hecho es muy conocido y de hecho es un tema que es reportado. Aquí pongo simplemente un rápido repaso a lo que me parecen más significativos informes públicos, todos ellos son accesibles por Internet, o personas que han hablado públicamente del tema. Empezando por arriba a la izquierda, pues un informe de un think tank de la industria británica que incluye empresas tan potentes como Virgin, un informe del Ejército de los Estados Unidos que identifica el peak oil como una amenaza para la seguridad de su país, un informe encargado por la compañía Lloyds, la compañía de seguros más grande del mundo, que dice que puede haber problemas de suministro a escala global tan pronto como el 2013. Este informe es del 2010. En realidad hay problemas de suministro global, lo que pasa es que no os habéis enterado. Un informe del ejército alemán, que también alerta que la democracia puede estar en peligro. Un informe encargado por el Parlamento australiano, la revista Time, que dedicó el número de abril del año pasado. Este informe del banco HSBC, que es el 10º banco de inversiones del mundo. Ellos no hablan, peak oil no lo dicen, pero sí que dicen que la energía es un factor crítico y que puede desencadenar recesión, pero que bueno, que tenemos que hacer inversión y no sé qué. El Fondo Monetario Internacional, que sus analistas ahora mismo tienen una guerra interna, una batalla interna, hay una facción que dice que hay que reconocer el peak oil porque es un problema grave, y otra facción que dice no podemos decir esto porque causaría pánico en los mercados.
Este señor, que poca gente conoce, bueno, los que sigan mi blog ya lo conocerán, pero que Juan Carlos, por ejemplo, también ha hablado varias veces de él, que es Jeremy Grantham, que es el fundador del fondo de inversiones GMO, uno de los más grandes del mundo. Y este señor, desde abril del 2012 o 2011, no recuerdo cuándo, este señor ya está alertando de que efectivamente hemos llegado a los límites del crecimiento exponencial, que evidentemente hay un problema con las materias primas, particularmente con el petróleo, pero no solamente, y que, bueno, que hay que redefinir las políticas de inversión. Esto lo va explicando las cartas que hacen los inversores, y es muy curioso porque justo la primera carta que hizo en este sentido de que, bueno, que hemos llegado a los límites del crecimiento, porque básicamente es lo que está diciendo, acaba diciendo que los Estados Unidos están muy bien colocados de cara al futuro porque tiene los dos recursos que en el largo plazo serán los fundamentales, que son buena tierra cultivable y agua en abundancia. Esto lo dice un tiburón de Wall Street. Y no lo dice de broma. Un working paper del BBVA que hablan del tema. El señor Gaspar Llamazares lo ha llevado varias veces al Congreso. Este señor que se llama Joan Puigcercós, que era el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que habló de este tema tranquilamente en televisión en un programa de máxima audiencia matinal. Supongo que más de una señora que estaba planchando se quedaría asustada. El Banco de España, que tiene un informe justamente para determinar qué es más importante, si los factores económicos o los geológicos. La conclusión es que es más importante Haber que Hotelin, es más importante los factores geológicos que los económicos. Un informe que encargó el tripartito de la Generalitat de Cataluña, porque en Cataluña ese tema además se habla bastante, ¿no? En esto a mí me sabe mal, pero yo lo siento, pero sí que se observa una diferencia entre Cataluña y el resto de España, ¿no? Y este es un informe que aprobó el actual gobierno de la Generalitat, que es el Plan de Energía y Cambio Climático de Cataluña, que esencialmente es el documento rector en materia de política industrial energética de Cataluña, el 40% del cual es peak oil, y que explican que ellos creen que ya hemos llegado ya a la meseta productiva y no descartan, no lo ven probable, pero no descartan que pueda empezar en cualquier momento el declive. Entonces, como veis, es un problema que es bien público, pero es muy poco publicitado. Situación de las fuentes de energía no renovables, voy muy deprisa ahora, me baso sobre todo en algunos informes recientes sobre el tema. El cenit del petróleo, como veremos dentro de un momento, pues fue hace el año 2005 en lo que refiere al petróleo crudo, que es el petróleo de verdad, el que vemos que sale del subsuelo, las películas y todas estas cosas, junto con el resto de sucedáneos, lo que estamos llamando petróleo, pero que a veces es hacerse un poco trampas al solitario, se espera que pueda llegar a su cenit hasta el año 2015, como luego explicaré. Y el petróleo representa ahora mismo el 33,1% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. En cuanto a la segunda fuente en importancia del mundo, que es el carbón, mucha gente se piensa que es el gas, pero es el carbón. Algunos estudios recientes apuntan a que su cenit podría ser hacia el año 2020. Y ahora mismo representa el 30,3% de energía primaria. El carbón es un tipo de curva asimétrica porque el declive es más lento que en el caso del petróleo. Se sube rápido y se baja lentamente. El carbón es material de mina y si tú pones suficiente fuerza humana, puedes seguir produciéndolo. Esta es un poco la situación. El gas natural, a pesar del gas que se dice esquisto, el gas de roca poco porosa, también se espera que su cenit sea hacia el año 2020 y ahora mismo representa el 23,7% de toda la energía primaria mundial. Y en cuanto al uranio, se espera que su cenit sea antes del 2020, de hecho hay algún informe reciente que apunta que será hacia el 2015, con el agravante de que ahora sí ya terminó el programa de megatons to megawatts, que estaba alimentando la mitad de las centrales nucleares americanas con material de misiles rusos dentro de los tratados de desmantelamiento. Los rusos no han renovado el contrato y a partir del año que viene, a partir de enero, pues va a haber una presión como de un 20% de lo que se está consumiendo en el mercado de uranio que no va a haber y no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Nos lo vamos a encontrar. Si os molestáis en hacer la suma de estos porcentajes de energía primaria, llegaréis a la conclusión de que el cenit combinado de todas las fuentes de energía no renovables podría ser tan pronto como el año 2018. La fecha final siempre puede bailar de unos pocos años, ¿no? Y siempre es más difícil, cuando todavía no hemos llegado, es más difícil acertar justo el año, aunque a medida que estamos más cerca de él, uno va teniendo una horquilla cada vez más estrecha. Pero posiblemente va a ser hacia el año 2018, si uno mira en cuanto a energía, esto es importante. Y estas fuentes de energía representan el 92% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Y el problema, los que como ya todos conocéis el peak oil, pues no hace falta que insista demasiado, pero para los que no estén aquí no lo oigan, el problema para nuestra economía no empieza el día que se extrae la última gota de petróleo o el último gramo de carbón. El problema empieza cuando la oferta no es capaz de cubrir la demanda y comienza a haber tortas. Porque claro, uno se disputa lo que hay.
y pues la economía no puede crecer si no podemos aumentar nuestro suministro de energía. En cuanto a las energías renovables, los sistemas de captación de energía renovable, el primero en importancia es la hidráulica. Está muy explotada, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y aquí tiene poco potencial adicional. A nivel del mundo se podría quizá duplicar, ¿no?, lo que está produciendo. Ahora mismo produce el 6,4% de la energía primaria, que no es poco, pero a nivel de Europa y de Estados Unidos se puede incrementar un 10, un 20%, incluyendo la mini y la microhidráulica. En cuanto a la eólica, hay un trabajo, esto más es muy curioso, si queréis luego podemos discutir, de un grupo de investigación de la Universidad de Valladolid, son bastante güeros, capitaneados por Margarita Mediavilla y Carlos de Castro, y ellos estiman, claro, si tú empiezas a poner aerogeneradores, los aerogeneradores no son independientes. Si pones muchos, pues se interfieren unos a otros. Ellos estiman, teniendo en cuenta la disponibilidad de energía en la capa, lo que se llama la capa límite de la atmósfera, hasta los primeros 200 metros, que uno puede llegar a extraer aproximadamente el equivalente a un teravatio de potencia media, lo cual está bastante lejos de los 18 que estamos consumiendo hoy en día. Este tema no es controvertido, y luego si queréis lo discutimos, pero parece ser que efectivamente hay un límite a lo que uno puede extraer, que está bastante por debajo de lo que estamos consumiendo ahora mismo. Y ahora mismo representa alrededor del 1% de toda la energía primaria a escala mundial. Por lo que hace a la fotovoltaica, hay un estudio de esta misma gente que estima que su potencial, por razones semejantes, también estaría limitado a unos 4 teravatios y medio, más o menos, todavía lejos de los 18 teravatios. Tengo pendiente hacer un post comentando este artículo, pero ya está publicado. Y además, el problema más gordo que tiene la fotovoltaica es que tiene muy baja TR. Tiene una TR bajita. Pensad que estamos hablando de instalaciones industriales. Una cosa es la cuestión doméstica. A nivel doméstico, determinadas fuentes pueden ser aprovechadas con buen rendimiento. Pero si uno quiere mantener una sociedad industrial capaz de producir cemento y acero, que son cosas que hoy por hoy damos por sentadas, pero que no son tan fáciles de producir si no dispones de suficiente energía, pues tienes que pensar en instalaciones de tipo industrial y estas tienen una TR muy baja. Hay todo un libro, analizando justamente huertos solares en España, o sea que para nosotros es muy pertinente, la zona de Andalucía y Extremadura, zonas bien soleadas, que ha hecho Pedro Prieto, que es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos y que supongo que también es un buen conocido de todos vosotros, y Charlie Hall, que es el padre del concepto de la TR, y la conclusión es que, bueno, pues que está alrededor de 2, no está mucho más allá de 2. Y encima depende de materiales raros y demás. La solar de concentración es un poco la gran esperanza, ¿no? Justamente el artículo que hicimos nosotros en el OCO sobre un posible mix sustitutivo, nos basábamos mucho en esta fuente de energía. Teóricamente tiene un buen potencial, pero no se ha explotado durante el tiempo suficiente como para conocer cuál es su TRE real. Y parece que, por temas de fatiga de materiales y demás, no es quizá tan elevada como nosotros pensábamos. Y, por otra parte, las otras renovables, geotérmica, mareomotriz, fundimotriz, biomasa para la producción de electricidad, otra cosa es la biomasa para, digamos, calentarte en casa, que de hecho es una fuente de energía muy utilizada a escala global. Yo no la estoy contabilizando en estas estadísticas. Tiene un potencial muy limitado. Estamos hablando de, en el mejor de los casos, centenares de megavatios frente a los teravatios que estamos consumiendo. Hay un factor 1.000.000 de diferencia. Bueno, dicho todo lo cual, que no es muy alentador, ni tranquilizador, ni nada parecido, el mundo en el que vivíamos. Bueno, pues desde el año 2005 las cosas ya no son como eran. El mundo ha cambiado. Esta gráfica salió publicada en un artículo en enero del año 2012, enero del año pasado, y esencialmente es un gráfico de elasticidad de la producción del petróleo crudo, del petróleo que sale del subsuelo. Estos investigadores hicieron una cosa relativamente simple y es cada punto que veis aquí, en el eje horizontal lo que están representando es cuál fue la producción de petróleo de aquel mes, cada punto es un mes. Y esto lo que nos da es una idea de la producción de petróleo media en aquel mes. 64 millones de barriles diarios durante aquel mes de media. Vale, muy bien. ¿Y a qué precio medio se vendió durante el mes? Pues unos $18. Vale. Y ellos simplemente se dedican a hacer una gráfica con estos puntitos. Y lo que se ve claramente es que hay dos regímenes, dos comportamientos claramente diferenciados. Tenemos los puntos que están en color azul, que son los datos hasta el año 2004, y aquí pues la curva es bastante plana. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el comportamiento de la producción de petróleo es muy elástica, que dicen los economistas. Tú necesitas variar un poquitín el precio, moverte un poquito en la vertical, y te desplazas muchísimo en la horizontal. Puedes incrementar mucho la producción. La producción responde a los signos del mercado. Estás dispuesto a pagar un poco más, no te preocupes, aquí tienes tus barriles. Pero desde el año 2005 estamos en una situación diferente. La curva se vuelve bastante más vertical, es mucho más inelástica.
tienes que variar mucho el precio, tienes que desplazarte mucho la vertical, para conseguir solo una pequeña variación de la producción, para desplazarte un poquito la horizontal. La producción no responde a los signos de mercado. Esto es básicamente una gráfica de manual de economía de lo que es escasez de una materia, no responde a los signos del mercado. La producción de petróleo total, contando los sucedáneos, que ahora explicaré un poquito, está bastante estancada. Ha subido un poquito desde el año 2005 para aquí, ha subido, pues hemos pasado unos 86 y medio millones de barriles diarios a alrededor de los 90 que se están consumiendo ahora de media. Ha subido un poquito en todos estos 8 años, pero lo que está pasando es que las economías emergentes necesitan consumir mucho más, ellos son más competitivos que nosotros, y como la producción no aumenta mucho, prácticamente no aumenta, pues lo que pasa es que, bueno, pues ellos suben, no todo el mundo sube, pues los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón tienen que bajar. Entonces, de cajón. Y en el caso de España, pues, ¿qué os voy a contar? La situación es dramática, ¿no? España ha perdido un 25%, me parece que es de consumo. Estos datos solo llegan hasta el año 2011, tendría que actualizar esta gráfica. Desde los máximos del 2008, pues hemos perdido alrededor del 25% del consumo de petróleo. Hay menos transporte por carretera, la gente coge menos el coche, los negocios cierran y en general el conjunto de energía, pues estamos hablando de más de un 11% de disminución del consumo de energía. El análisis clásico nos dice, bueno, es que como tenemos una crisis económica de caballo, pues lo que pasa es que pues, se consume menos energía. Pero yo, un poco por insistir, he recuperado una gráfica de las primeras presentaciones que hice hace 4 años. Hay que recordar que todas las actividades económicas son fuertemente dependientes de la energía y particularmente del petróleo. Y yo lo digo sobre todo por la gente que está menos familiarizada por estos conceptos, conviene de vez en cuando repasar esto, ¿no? Si tú le preguntas a una persona, oye, que va a haber menos petróleo, que el petróleo va a ser más caro, ¿cómo crees tú que va a impactar? ¿No? Entonces, el primer nivel de impacto es un nivel psicológico, no es económico, ¿no? Lo que la gente te suele decir espontáneamente, cuando tú le dices a alguien, oye, va a subir el precio del petróleo, ¿qué es lo que la gente piensa? Bueno, pues me va a afectar al coche. Ya sabéis que bueno, el precio del carburante ahora mismo pues es bastante caro. Tienes que tener en cuenta que más de 6 millones de coches no se mueven del sitio desde hace más de 6 meses, porque sus dueños no tienen o trabajo al que ir o dinero para rellenar el depósito. Son 26 millones de coches que hay en España. Pero claro, también afecta al transporte de mercancías. Os acordaréis que hubo una huelga de transportistas hace unos años, justamente porque se quejaban de que no les salía cuenta hacer los portes. El transporte en carretera en España se está hundiendo de una manera escandalosa. Yo creo que los descensos por comunidades, algunas de ellas, esto Juan Carlos seguramente lo conoce mejor que yo, pero es del 40% y más. Por ejemplo, sé que en el caso de Navarra es más del 40%. Y, bueno, en fin, lo podemos discutir más en específico. Bueno, pues está claro, afecta mucho y esto pues, puede acabar comprometiendo las cadenas de suministro y todo. Transporte de viajeros, ¿no? Si uno se toma la molestia de ver cuál ha sido la evolución del mercado de las aerolíneas, verá que desde el año 2008 para aquí ha habido una cantidad de quiebras, fusiones, absorciones absolutamente brutal y a pesar de esto, muchas compañías no remontan el vuelo. Esto, por ejemplo, Air France, que lo cojo de vez en cuando, pues ahora mismo está en una situación crítica a pesar de su fusión con KLM. La maquinaria. Utilizamos mucho petróleo para mover la maquinaria que es fundamental para mantener nuestras infraestructuras, para crear de nuevas, para repararlas. La petroquímica, ¿no? Aproximadamente el 10% de todo el petróleo se destina a generar plásticos y otros reactivos químicos. Bueno, pues lógicamente si se encarece el precio del petróleo, tiene un doble efecto sobre todo estas cosas que para nosotros son muy cotidianas, ¿no? El plástico nos rodea por todas partes, no hablemos ya de los medicamentos, que muchos de ellos tienen reactivos que se derivan del petróleo. La electricidad, ¿no? Esto, creo que sois conscientes de que está pasando algo con la electricidad, un poco sospechoso. La electricidad está muy acoplada en general al precio del petróleo. Entonces, el precio del petróleo se mantiene alto, la electricidad, por una serie de motivos, aparte de las manipulaciones del mercado, pero típicamente cuando el precio del petróleo es más elevado, el precio del gas es más elevado y en general hay una serie de costes fijos que están muy indexados al petróleo y entonces cuando el petróleo se mantiene caro, pues el precio de la electricidad tiende a subir. En cuanto a un segundo nivel de impacto, cosas que la gente no piensa inmediatamente, pero que cuando les decimos, bueno, ahora piensa un poquito más, ¿no? Claro, si la gente coge menos el coche, ¿sí? Pues se le acaba la energía. Si la gente coge menos el coche, lógicamente compra menos coches. Ya sabéis que en España la venta de coches en general pues está por los suelos. Se está aprovechando, creo que es alrededor de un tercio de la capacidad productiva.
manufacturera de coches, y no tenemos que olvidar que el sector del automóvil y los sectores derivados ocupaban alrededor del 8% de la población activa el año 2008. Este es un sector que es crítico para la ocupación en España. El turismo representa el 12% de toda la población ocupada y como el 11% así del PIB. Es un gasto discrecional, tú lo haces si tienes para qué gastar. Sabéis también que el turismo interior en España ha caído y, lógicamente, bueno, pues esto está afectando a la actividad económica en su conjunto. Pero si no tienes dinero o te cuesta mucho desplazarte, pues tienes un problema ahí. La agricultura, esto Ana también nos lo podría explicar muy bien, pero la agricultura tiene unos insumos energéticos absolutamente brutales. Hay varios estudios que muestran que en promedio pues cada caloría que llega al plato de un occidental ha requerido de 10 calorías de combustibles fósiles en el proceso. En todo el proceso que incluye los pesticidas que se utilizan, que vienen del petróleo, que vienen los fertilizantes que se derivan del gas natural, toda la maquinaria que se utiliza, la cadena de frío, el envasamiento, etc. La pesca es una actividad muy intensiva en petróleo, muchísimo, y sobre todo ahora que cada vez cuesta más pescar porque estamos exterminando todas las pesquerías del mundo, pero bueno, esto ya si queréis deprimiros un poco más os lo explico en otro momento. El agua, pues, bueno, el agua, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, pues requiere ingentes cantidades de energía para su transporte, la potabilización y luego, bueno, el tratamiento en general de las aguas residuales, lo que es muy importante para evitar la transmisión de enfermedades, que claro, nosotros no pensamos en cólera o en tifus, pero estas cosas en el siglo XIX eran frecuentes. Bueno, pues todo esto tiene que ver con cómo se hace bien el tratamiento del agua, que por cierto en Cataluña poco a poco están empezando a dejar de hacer. Ya lo que es el tratamiento terciario ya han dicho que, bueno, que quizá no es tan importante. La medicina pues también está muy impactada, tiene grandes costes energéticos asociados y además, pues lógicamente es un gasto hasta cierto punto discrecional, ¿no? Y en un tercer nivel de impacto, el Estado, ¿no? En una situación de contracción económica, el Estado recauda menos impuestos, tiene cada vez más sectores que atender, además encima está el tema de la deuda con los bancos, que esto también daría para hablar muchísimas cosas. Yo recuerdo que en el año 2009 yo les explicaba esto a mis compañeros y les decía, y además los funcionarios, digo, también recibirán porque nos congelarán el sueldo. Y digo, exagerado, exagerado. Me equivocaba, si es que nos lo han reducido. Congelado además, ¿no? Pero decir, bueno, pues esta es la situación, ¿no? Bueno, pues este es el punto. Yo estoy ganando ahora menos lo que ganaba el año 2010, ¿no? Pues bueno, orden social. Este es uno de los problemas, yo creo que es más acuciantes, ¿no? Porque a medida que uno tiene una tasa de paro que aumenta, que más o menos como se esperaba se ha contenido porque se está produciendo mucha migración, pero en todo caso estamos en niveles que son peligrosos y que pueden acabar degenerando en problemas de orden social. Además, bueno, no creo que haga falta que me extienda mucho porque todos tenéis en la cabeza más de un episodio y la reacción que está habiendo delante de estos problemas, ¿no? Y por último, los hogares. En los hogares cada vez hay más inestabilidad. La gente pues tiene menos confianza en el futuro, no sabe si seguirán contratados el mes que viene, hay una tendencia a la retracción del consumo, todo lo cual retroalimenta en acentuar el declive económico de la economía en su conjunto. Me estoy subextendiendo un poco, voy a intentar ir rápido esta parte final porque si no, no podremos hablar. El mundo en el que vivíamos, retomo. El 9 de noviembre del año 2010, como sabréis los que seguís mi blog, la Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia creada por la OCDE para asesorar en materia de seguridad energética, para que le diga qué es lo mejor que puede hacer, para garantizar el libre acceso a la energía de los países miembros. Ellos siempre, los datos del pasado los reportan de manera fidedigna, por todos los problemas metodológicos que pueda haber, pero bueno, sus datos del pasado son bastante fiables. Los datos del futuro, pues siempre, las previsiones que ellos hacen siempre son muy halagüeñas, ¿no? Lo que llaman ellos, bueno, sus escenarios, ¿no? Para decir, no es una previsión, entonces pensamos que esto puede ir por ahí, vale. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? Que bueno, pues los últimos años, poco a poco, pues no se iba cumpliendo estas previsiones tan buenas y por primera vez, en el año 2010, reconocen que el pico del petróleo crudo, del petróleo que sale del subsuelo, el petróleo este que estamos acostumbrados a ver en las pelis, pues que ya se había alcanzado el año 2006. Nos lo dicen en el 2010, ¿no? En esta gráfica de aquí, lo que veis, la curva más oscura es el petróleo crudo de los campos actualmente en explotación, decae muy deprisa, a un ritmo del 6% anual, esto es lo que pasa. Si no se estuvieran encontrando continuamente nuevos campos, muy rápidamente, en cuestión de 10 años, habríamos perdido más de la mitad de la producción de petróleo crudo. Pero bueno, se van poniendo nuevos campos en explotación. Esta franja de color gris de aquí representa el petróleo crudo que tiene que venir de los campos que no se están desarrollando en este momento. Se conocen, se ha hecho el agujero, por así decirlo, pero por razones técnicas o típicamente económicas, porque es un petróleo más caro, más pesado, que la gente quiere menos, bueno, pues no se está explotando.
Y esta franja de color azul cielo de aquí, de azul celeste, representa los campos que todavía se tienen que encontrar y poner en producción en este periodo. Que para que de eso que ellos dicen tendría que encontrarse a un ritmo 4 veces el actual. Pero no importa, vamos a darlo por bueno. ¿Vale? Y con todo eso lo que consigues es una meseta. Una meseta. No, ya el petróleo crudo ya no vuelve a subir más. Pero no os preocupéis, que aquí no pasa nada, porque tenemos los líquidos del gas natural, que luego ya hablaremos también un poco de ellos, que permiten subir un poquitito, y junto con el petróleo no convencional, que ahí es una mezcla, un totum revoltum de biocombustibles, las arenas bituminosas de Canadá y otras cosas. Bueno, podemos llegar a los 96 millones de barriles el año 2035 y una cosa no está tan mal. Pero vaya muy lejos de los 120 millones de barriles diarios que decían tan solo 4 años antes. Bueno, el mundo hacia el que vamos. Ahora lo tomaré un poco después, que es lo que ha dicho últimamente la Agencia Internacional de Energía. Hay un riesgo muy grande de que se produzca un colapso repentino de países que estaban exportando petróleo y que dependen mucho de él. Se puede decir repúblicas no bananeras, pero sí petroleras, en ese sentido. Y que si tú tienes una gran cantidad de ingresos, una parte importante de tu presupuesto depende de los ingresos del petróleo y de golpe desaparecen, pues puesto un problema de estabilidad social muy grande. Y un caso que es casi de manual es el de Egipto. Egipto. Esto que veis aquí son las curvas de producción de petróleo y la curva de consumo del país. Un país muy poblado, con una gran dependencia alimentaria exterior, con alimentos muy subvencionados. Los ingresos del petróleo empiezan a caer drásticamente a partir del año 92, más o menos, y ya pues hacia el año 2000 la situación es insostenible, se recupera un poco la producción, pero muy poquito, el consumo sigue subiendo. El año 2010, 2011, las curvas se cruzan. Y Egipto decide retirar las subvenciones a los alimentos. Con lo cual, de la noche al día, mucha gente pasó a morirse de hambre. Supongo que eso algo tuvo que ver con las revueltas más que el Twitter y el Facebook. En fin. Siria. Yo creo que la situación es bastante semejante. Evidentemente, los conflictos en estos países son multifactoriales. Pero está claro que el hecho de una disminución rápida de los ingresos del petróleo en un país que depende mucho de ellos tiene que por fuerza tener un impacto sobre la estabilidad financiera y en última instancia sobre la estabilidad social de estos países. Y si uno quiere coger la bola de cristal de color negro y ver qué es lo siguiente que puede petar, pues un candidato firme es Yemen. Como podéis ver en esta gráfica, que está a punto de producir este cruce tan temible, y es un país que además depende muchísimo del exterior, cuna de yihadistas por demás, o sea que bueno, tenemos un verdadero hervidero justo al lado de Arabia Saudita, por cierto. Antes os enseñé lo que decía la Agencia Internacional de Energía el año 2010, ahora os enseño lo que dijo el año 2012. El año 2012, sin decirlo, en sus previsiones en el escenario central ya reconocen que el petróleo crudo estaría en decaimiento, ya estaría bajando. No lo dicen abiertamente en ningún sitio, pero mira esta gráfica con un poco de atención y dices, caray, el año 2005 nos dicen que se produjo 70 millones de barriles diarios de petróleo crudo, y si uno mira el año 2035 y suma las 3 franjas, petróleo actualmente en producción, petróleo por desarrollar, porque es caro lo que sea, petróleo por descubrir, y no llega a 70, está a 65. No lo dicen abiertamente, pero está claro que bueno, pues ellos ya reconocen que el petróleo crudo ya estaría en declinación. Pero bueno, no hay que preocuparse, porque aquí tenemos los líquidos del gas natural, otros petróleos no convencionales, el fracking, que es una cosa maravillosa, esta cosita de aquí, esto es el fracking, y es básicamente Estados Unidos. Y como a mí me gustaría que me diera 100 millones de barriles diarios, pero no me da, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a poner las ganancias de proceso. ¿Qué son las ganancias de proceso? Que cuando yo meto un barril de petróleo en una refinería y saco la gasolina y el diésel, me abulta más de un barril. Oiga, pero si no se ha ganado energía en el proceso, es igual. Ya está. Y si cuela, ya está. Un 2% y ya está, más. Ya está. 100 millones de barriles. ¿Vale? Ya está. No hay ningún problema con esto. Bueno, yo he cogido esta gráfica y la he reinterpretado. Tengo un post que es bastante conocido sobre esto, que se llama El ocaso del petróleo. Los colores no coinciden. Esto siempre lo digo en las charlas. Un día tengo que coger esta gráfica y cambiar los colores. Lo tengo que hacer, pero nunca lo hago. Entonces los colores no coinciden exactamente, concretamente las ganancias de proceso, suerte que se va pronto. Y básicamente es lo mismo, la misma gráfica que acabamos de ver, pero en vez de ponerla por barras, que es un poco incómoda de mirar, la he puesto uniendo los puntos linealmente, no he hecho nada, para que se vea más continuo, ¿no? Pero es básicamente la misma gráfica que acabamos de ver.
que esta es una gráfica en realidad de volúmenes de petróleo. Pero claro, si la Agencia Internacional de Energía hiciese honor a su nombre y pusiese la energía bruta, la energía que realmente llega de este petróleo, la situación sería ligeramente diferente. Lo que pasa es que más bien actúa como la Agencia Internacional del Volumen, ¿no? Pero bueno, imaginemos que nosotros a estos volúmenes de cosas parecidas a petróleo le decimos, bueno, pero ¿esto cuánta energía contiene? Pues y tomando como referencia el petróleo crudo, pues esta tanta, esta tanta, esta tanta. Los líquidos del gas natural solo tienen el 70% de la energía del petróleo, por volumen. Los biocombustibles alrededor de esto, tal. Las ganancias de proceso, lógicamente, se van, porque no están aportando energía. No es del todo cierto, ¿eh? O sea, en las refinerías uno introduce gas natural y esto aporta energía al producto final, pero no es una energía que venga del petróleo. Pues la energía bruta que proviene del petróleo sería esta. Y esto ya no es un escenario tan halagüeño. Hay un crecimiento, pero ya es pequeñito. Pero ¿qué pasa si en vez de expresarla en términos de energía bruta, la expresábamos en términos de energía neta? Es decir, descontásemos la parte de energía que se necesita simplemente para producir petróleo. Porque a mí lo que me interesa es la energía que llegará al depósito de mi furgoneta. A mí que en Arabia Saudita saquen 20 barriles, pero a lo mejor consumen 5, simplemente para mantener la producción de petróleo no me sirve de nada. De manera efectiva están dando 15 al mercado. Pues si uno descuenta la energía que uno consume aplica la TRE, lo que uno se encuentra es esto. Esta es la energía neta, con unos factores que todo esto es discutible y está discutido en el post, y alguien puede escoger un poco sus números como mejor le plazca, pero más o menos le va a dar esto. La energía neta del petróleo, según el propio escenario de la Agencia Internacional de Energía, si hicieran los deberes y en vez de darnos volúmenes de petróleo nos dieran la energía neta que llega del petróleo, daría que habría un declive a partir del año 2015. ¿Y qué pasa si uno coge esta gráfica y le quita un poco de la fantasía que le ha introducido la Agencia Internacional de Energía? Uno le quita la primera capa de maquillaje, solo la primera. Y uno tiene en cuenta que aquí ellos, por si cuela, han puesto que el declive de la producción de petróleo crudo, que años antes reconocían que era del 6% y que en el último informe reconocen que es del 6,7%, y aquí le han puesto un 3,3% anual y aquí no pasa nada. ¿Vale? Pues uno le pone el factor correcto. Uno tiene en cuenta que estos campos por desarrollar, la mitad no se pueden desarrollar en un plazo como mínimo de 15 o 20 años, porque hace falta refinerías específicas para poder procesar este crudo en muchos casos. Que esto está inflado por un factor 4. Que de los líquidos del gas natural solo se puede aprovechar una tercera parte como equivalente al petróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que uno obtiene? Esto. A partir de los propios datos de la Agencia Internacional de Energía, si los expresamos en términos de energía neta y en un escenario un poquito más realista, lo que nos sale es que la energía neta que viene del petróleo ya estaría en declinación. Lo cual además es bastante compatible con algunas de las cosas que ya están pasando en el mundo. Este último año, porque el informe de este año ya salió hace un mes, a esta gráfica, bueno, yo tengo un post que es un ejercicio de desentrañar algunos artificios que han hecho últimamente que son curiosos. Creo que están empezando a manipular los datos ya de la misma desesperación. Pero hay esta gráfica que es muy interesante, que es como una especie de toque de advertencia. En esta gráfica, la Agencia Internacional de la Energía nos dice cuál será la producción de todos los líquidos del petróleo con la única excepción de los líquidos del gas natural, que es discutible si se podrían considerar como sucedáneos o no del petróleo. ¿Qué pasaría si no hay la inversión suficiente? Pues lo que pasaría es esto. Y esta es la gráfica tal cual de ellos, o sea que yo no he hecho nada. Yo lo he cogido tal cual, es la gráfica 14.6 de su informe. Pues que habría un declive bastante rápido. Hacia el año 2020 estaríamos alrededor de la mitad de lo que tenemos ahora. Y hacia el año 2035 estaríamos alrededor de la cuarta parte de lo que estamos ahora. Mensaje. Tenéis que seguir invirtiendo en el petróleo, porque claro, si no, puede haber un escenario que casi se puede considerar catastrófico. ¿Qué está pasando? Y esto está en el mismo informe. Ellos reconocen que las compañías petroleras están dejando de invertir, no están invirtiendo, no es que no inviertan, es que no invierten lo suficiente. El petróleo que va quedando es un petróleo malo, más difícil de conseguir, hay que invertir más fuerte que nunca. Las compañías dicen, oiga, yo no puedo ir a mis accionistas y decirles que la rentabilidad baja a un 1% o al 0,5%, o en algunos casos, como Petrobras, pues que es negativa. ¿Claro? Esto es un problema serio. Y esta carestía del petróleo en realidad afecta a todo. Compro oro, pago bien. Es seguro que aquí en Madrid hay tropecientas mil tiendas de estas que han proliferado los últimos años, ¿verdad que sí? Antes les llamaban casas de empeños, ahora llaman así. Bueno, el oro. Bueno, pues la producción de las minas de oro del mundo está en declive desde el año 2000. Ahora mismo las minas producen aproximadamente un 13% menos de lo que producían ese año. Decaen a un ritmo de un 1% anual, porque las materias primas no energéticas también tienen sus propias curvas de evolución.
por fenómenos semejantes a las de las materias primas energéticas. Y bueno, esto es un problema. Claro, el oro, aparte de valor de refugio, no tiene mucha utilidad industrial, aunque un poco sí. De hecho, seguramente en vuestros bolsillos tenéis un material que tiene más concentración de oro y plata que la típica beta que se explota hoy en día de oro o de plata en el mundo, vuestro móvil. Hay más oro y plata en peso en vuestro móvil que la típica beta de las minas que se está explotando hoy en día. Pero como digo, el oro no tiene muchos usos industriales, pero ¿qué decir del cobre? El cobre sí que los tiene. Se espera que llegue a su cenit hacia el año 2018. Y eso suponiendo que hay suficiente energía como para explotarlo. Tenéis que pensar que una mina de cobre típica de hoy en día tiene una riqueza de mena del 1 por 10.000. Eso quiere decir que hay que triturar 10 toneladas de roca, que hay que transportar con un camión y demás, echarlos en una balsa, con el impacto ambiental que tiene y demás, para recuperar 1 kilo de pirita. 10 toneladas para recuperar 1 kilo, que luego tienes que separar el azufre y demás, para quedarte con el cobre. Eso evidentemente se hace porque tienes mucha energía barata disponible, tienes mucho petróleo a buen precio para hacerlo, pero cuando te empieza a faltar tienes un problema. Y eso explica esta necesidad de tanta energía para extraer las materias primas que cada vez son más raras o más escasas, explica por qué hay una fuerte correlación entre el precio del petróleo y el del cobre, el aluminio, el hierro, el estaño, el níquel, el zinc, el plomo, el uranio, pero también los cereales, el aceite vegetal, recordemos que se utiliza mucho combustible fósil para producir alimentos en nuestra agricultura industrializada. La carne, el pescado, el azúcar, los plátanos, las naranjas, también la madera, el algodón, la lana, el caucho y el cuero. Hemos montado un tinglado que es muy eficiente a la hora de explotar en general las materias primas y demás, siempre que el petróleo esté allí para responder. Y si empieza a fallar el petróleo, pues empieza a fallar todo un poco. En conclusión, y siento que me he extendido bastante más a la cuenta, la producción de petróleo ya está estancada desde el año 2005 y simplemente es el heraldo de los cenits que tienen que venir del gas, del carbón y del uranio. Peor todavía, nuestro consumo de petróleo cae ya a un 3% anual por la presión de las economías emergentes. Esto es un juego de suma cero. La producción de petróleo total, contando todos los líquidos, prácticamente no sube. Si ellos suben, nosotros tenemos que bajar, aunque bueno, ellos parece que en cualquier momento también están a punto de empezar a bajar. La escasez de materias primas y de petróleo en particular impiden el crecimiento económico sostenido. No se puede volver a crecer si no tienes el precursor de la actividad económica. Hay que decirlo claramente, no vamos a salir de esta crisis. Esta crisis económica es para lo que queda de nuestras vidas. Por lo menos no va a acabar dentro de nuestro paradigma económico actual. Con nuestro sistema económico, no crecer nos aboca a una espiral de destrucción económica, a malvender las joyas de la abuela, y esto lo que al final hace es reducir tu capacidad productiva, y al final tu nivel de endeudamiento en función de tu capacidad económica es cada vez peor, es el colapso catabólico. Y esto es importante entenderlo, no hay alternativas a los combustibles fósiles y el uranio. No pueden producir tanto, falta capacidad de escala, se requieren muchos materiales, se requiere mucho tiempo para hacer la transición, típicamente décadas, y además hace falta mucho capital. ¿Quién va a invertir en esto si tiene una rentabilidad que es muy baja? Por el mero interés de la sociedad. Esto es complicado, partiendo de donde partimos. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Bueno, claro, yo tengo que terminar la charla diciendo, pues ya está, ¿no? Vamos a hacer algo. No puedo decir, bueno, hasta luego, ¿no? Tampoco soy yo la persona apropiada para decirlo, porque esto esté en el ámbito de mis competencias realmente. Pero bueno, como no puedo acabar abruptamente como me gustaría, ¿qué podemos y debemos hacer? Yo, en general, tengo poca confianza en una actuación concertada y entonces generalmente pongo el énfasis más en la acción individual, ¿no? Disminuir la exposición individual, aquel que tenga deudas, pues que intente pagarlas, el que no las tenga, pues que intente no cogerlas. Seguro que muchos de vosotros tenéis buenos ejemplos para explicar. Reorientar, si es preciso, nuestra carrera o profesión, adquiriendo habilidades nuevas. No todos tenemos que tener un huerto, pero está claro que tenemos que quizás definir un poco nuestras expectativas, pensando que como estáis ahora es mejor que como estáis dentro de un año. Igual que hace un año estáis mejor de lo que estáis ahora. Y esto va a ser una constante en todo el resto de nuestras vidas. Es un proceso que uno tiene que interiorizar. Hay que ayudar a la gente más cercana, avisándolos del problema, si es que nos escuchan, y constituyendo comunidades de apoyo. Hay que intentar influir, evidentemente, en políticas que den sostenibilidad de verdad, más allá de las palabras huecas, que realmente permitan hacer frente a un desafío de estas características. Y yo solo he abordado el tema energético. Hay un montón de temas semejantes sobre la mesa que tienen que ser abordados, ¿no? Y educando a la ciudadanía, especialmente a la gente más joven. Yo estoy contento que aquí, bueno, hay gente joven, que algunos de ellos quizá no habían oído hablar de esto y, mira, pues lo siento, ¿no? Gracias por vuestra atención
En esta página web, que ahora mismo no funciona porque nos metieron en publicidad de Viagra y lo quitamos y dejó de funcionar y todavía la hemos puesto en marcha, es la página web de nuestra asociación, que espero que algún día vuelva a estar en pie. Y esta es la dirección de mi blog, que bueno, creo que muchos de vosotros ya conocéis. Muchas gracias por vuestra atención.